Hola, mi nombre es Guadalupe Pérez Ramírez y voy a contestar las siguientes preguntas que evaluarán mi dominio del tema. Bueno, la primera pregunta nos dice, menciona el concepto de la descripción de puestos. Bueno, nos dice que la descripción de puestos se lleva a través del análisis, la capacitación y la observación para así determinar cuáles son las capacidades que tú tienes y las que solicita el puesto que necesitas o que estás solicitando para saber si eres un candidato digno de tener este puesto. 2. Nos dice, menciona el entorno legal de la descripción de puestos. Nos dice que el entorno legal de la descripción de puestos se encuentra en la Ley Federal del Trabajo, específicamente en el artículo 125, en el cual nos dice que el trabajador debe de tener por escrito como un contrato en el cual se establezca específicamente cuál es el trabajo o servicio que está prestando y asimismo debe de también tener la responsabilidad del trabajador de que cumpla con las obligaciones que se le están pidiendo y asimismo el patrón también debe de cumplir con lo que está ofreciéndole al trabajador. Esto también nos dice que tienen una relación trabajo-patrón y que en el contrato debe de estar estipulado y debe de estar lo más concretamente posible. Pregunta 3. Descripción de puestos. ¿Para qué se utiliza la descripción de puestos? La descripción de puestos se utiliza para el análisis de los puestos y asimismo tener una mayor claridad de cuáles son las capacidades y conocimientos que solicita este puesto y las que cada trabajador tiene para ver cuáles son sus capacidades y si puede cubrir este puesto. Precisamente se hace para que hagamos una valoración más a detalle de qué es lo que se está pidiendo. Pregunta 4. Determine los pasos para realizar el análisis de puestos. Bueno, nos dice que hay una serie de pasos y les voy a nombrar a continuación. El primer paso es determinar el análisis de la información resultante. Paso número 2, definir la información sobre los resultados. Paso número 3, seleccionar las posiciones respectivas del análisis. Paso número 4, reunir información del análisis de puesto. Paso número 5, revisar la información ya recabada con los participantes. Y paso número 6 es desarrollar la descripción y especificar el puesto que está solicitando. Bueno, esta es una serie de pasos por el cual se hace el proceso del análisis de datos y como lo acabo de mencionar en los pasos, se va haciendo cada paso hasta llegar al último y así se hace el mejor análisis de puestos. La siguiente pregunta nos dice que mencionemos las técnicas y métodos de recolectar la información. Y las técnicas y los métodos para recolectar la información, los más comunes y los más utilizados son la entrevista, que es de la persona que está solicitando el empleo, que sería el trabajador, y la persona que está realizando la encuesta. Esta se lleva a través de 2 personas y es una de las más comunes. Después tenemos que se le realiza un cuestionario en el cual se le da al trabajador y él contesta lo que mejor posible tiene, ¿no? Y con la veracidad para así contar con los datos más específicamente correctos. El tercer técnica es la observación. Esta se lleva a través de que el capacitador y el trabajador cuando tienen alguna cita o en entrevista se dan cuenta de cuáles son sus actitudes, sus gestos, sus manías, y eso también es muy importante para reclutar gente. La siguiente técnica más importante son los diarios, y esto nos quiere decir que es donde los trabajadores narran algunos puntos que leerán los capacitadores para así tomarlos en cuenta al momento cuando solicitan su trabajo. La siguiente pregunta nos dice la redacción de especificaciones y competencias de la descripción del puesto. Primero nos quiere decir que el primer paso es la identificación. En esta se lleva a cabo el análisis de la descripción de puestos, o sea que en la identificación los trabajadores deben decir
qué es lo que están buscando y deben de tener en cuenta qué es lo que el puesto que solicitan necesita para que tú puedas cubrir esa parte, ¿no? El siguiente punto es la descripción. Aquí se lleva a cabo qué es lo que el puesto solicita, qué es lo que debe de tener. Por ejemplo, lo más común es un encabezado, la descripción general del puesto y la descripción específica que no puede cambiar. En la general nos dice que es lo más común, o sea, puede ser que sea una persona trabajadora, que es un punto que puede cubrir cualquier trabajador, pero específicamente que yo te diga, debe de tener conocimientos en química, eso ya es una descripción específica, porque te estoy diciendo exactamente qué es lo que necesito que tú tengas. Y por último tenemos los requerimientos. Y nos dice que estos pueden ser, hay varios tipos y nos dice que pueden ser intelectuales, físicos y algunas otras atribuciones que tengan. ¿Con qué me refiero a atribuciones? Puede ser los riesgos del trabajo o el ambiente en el que se desarrolla el trabajo. Bueno, la siguiente pregunta nos dice, define qué es el reclutamiento. Nos dice que el reclutamiento es el procedimiento a través del cual una persona selecciona a las personas más capaces y más estudiadas para un cierto puesto. En el proceso del reclutamiento también se tienen que seleccionar las personas con mayores habilidades, capacidades, conocimientos para tomar un puesto dentro de una organización. Después vamos a definir qué es el proceso de reclutamiento. No es lo mismo definir qué es el reclutamiento y qué es el proceso. En el reclutamiento te menciono cuál es su significado del reclutamiento y en el proceso se menciona la técnica que se lleva a cabo para hacer un reclutamiento en las personas o en los trabajadores. Nos dice que el proceso de reclutamiento se lleva a cabo de diferentes formas, depende de la organización y el reclutador, pero nos dice que la mayoría de las veces va hecha por el área de recursos humanos. A continuación les voy a decir algunos de las fuentes y de los medios en los cuales se lleva más comúnmente el reclutamiento. Les voy a dar algunos ejemplos. Algunos son documentos que avalan por el trabajador sus habilidades, capacidades y conocimientos. El primer documento que tenemos es la solicitud de empleo, la cual nos sirve como para leer algunas de las cuestiones más comunes que tiene un trabajador. Asimismo es la entrevista, las pruebas psicométricas, las referencias personales que tengan de otra persona, un examen médico, puede ser una carta de presentación, etcétera, ¿no? A continuación les voy a mencionar el presupuesto de reclutamientos. Nos dice que también para hacer un reclutamiento se debe de tomar en cuenta un presupuesto, ya que se gasta en publicidad, propaganda, personas que reclutan a las mejores personas, anuncios, etcétera. Nos dice que se debe de tomar en cuenta el presupuesto del reclutamiento, ya que sí generan gastos y asimismo cuando tú contratas a una persona ya tienes un nuevo gasto que es el sueldo de esa persona que estás contratando. Nos dice que este es un punto muy fundamental, ya que de acuerdo a lo que tú inviertes en tu reclutamiento es la cantidad y calidad de los trabajadores que tú reclutas. A continuación les voy a mencionar unos documentos que son los más comunes y los principales para hacer un reclutamiento, como lo son el currículum vitae y la solicitud de empleo. Ambos documentos nos piden datos personales, información personal como tu nombre, tu dirección, todas esas cosas. Segundamente tienen la formación académica, tu experiencia profesional, tu nivel de idiomas, tus conocimientos de informática y cualquier otra habilidad que poseas.
Entonces, y en tu solicitud de empleo, que es algo más común, porque la solicitud de empleo es para cualquier trabajador que no tenga a un alto grado de estudios, y el currículum vitae es para una persona que tiene estudios a nivel licenciatura y profesionalmente. Entonces, ambos son importantes, pero tienen diferentes rangos de estrategia. Después nos dice que definamos qué es la selección. Bueno, la selección es el proceso para determinar de todas las personas que tú reclutaste a un principio. La selección es los que tú consideras más capaces, es como que lo poquito que va quedando de los muchos que llegaron a pedir el empleo. La selección es determinar quiénes son las personas más capaces. Esto significa que ya son algunos de los candidatos, de los posibles candidatos al puesto. Ese es el proceso de selección. Eso es la selección, perdón. Y el proceso después vamos a mencionar los tipos de prueba que refieren cuando se hace la selección. De igual manera, las más comunes son las pruebas psicológicas, test, pruebas de trabajo, examen médico de admisión, la entrevista final de que ya posiblemente te puedes quedar con el empleo, examen médico por periodos o hasta algunas veces exámenes de conocimientos de qué tanto sabes del puesto que estás solicitando. Bueno, la siguiente pregunta. Entrevista a candidatos. Refiere tipos de entrevistas y en qué consiste en cada una. Bueno, la entrevista a los candidatos es un procedimiento diseñado para conocer más a fondo a este candidato. Quiero decir, ya conozco cuáles son tus datos básicos, ¿no? Tus datos personales, tu experiencia laboral, tus habilidades. Ahora, en la entrevista final, te voy a decir tú me vas a decir qué tanto sabes del puesto, cuáles son tus experiencias que has tenido o cuáles son tus expectativas del puesto que estás solicitando. Las entrevistas que se hacen los tipos de entrevistas que se hacen a los candidatos son las entrevistas no estructuradas, que son las más espontáneas. La entrevista estructurada es cuando ya llevas tus preguntas formuladas antes de hacer la entrevista. La entrevista situacional, que esta depende de la situación en la que se encuentra el candidato y el reclutador. Las entrevistas conductuales depende a cómo te estés comportando en la entrevista. Entrevistas relacionadas con el puesto, entrevistas bajo presión, entrevista secuencial no estructurada, entrevista secuencial estructurada. Entrevista de panel, entrevista masiva, entrevista por computadora, entrevista por escrito. Como el candidato se sienta un poco mejor. Después tenemos la siguiente pregunta, que es el examen médico y para qué nos sirve a los reclutadores. Bueno, a los reclutadores el examen médico nos sirve para saber cuál es tu estado médico. Nos dice que, por ejemplo, si tú eres una persona diabética, tal vez no puedas estar apto para este puesto aunque tengas las mayores habilidades y conocimientos. O este examen también nos puede arrojar si tienes alguna discapacidad diferente o algunas limitaciones que no te permitan hacer tu trabajo al 100%. Después nos dice que les mencionemos por último otros diferentes análisis de integración personal para los trabajadores. Yo encontré lo que es la inducción. Por ejemplo, cuando yo ya entré a trabajar, ya tengo el trabajo y todo. Ahora, entonces, ¿cómo me voy a integrar personalmente con un grupo de trabajo ya establecido? Esto puede ser a través de un curso de inducción en el cual me van a indicar qué se hace, cómo se hace y cuáles las estrategias y técnicas más factibles para yo desarrollar mi trabajo lo mejormente posible. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.